Hola, Youtubers. Hoy vamos a hablar de algunos cineastas que han decidido recurrir a su infancia como elemento dramático para contar historias maravillosas. Yo creo que todo el mundo, en algún momento de su vida, recurre al niño que fue para asemejarlo o compararlo con el adulto que ha llegado a ser. Y eso le ha pasado a mucha gente en varios terrenos artísticos. En el que nos ocupa, el caso del cine, grandes cineastas ya con la carrera consolidada han echado la mirada atrás y han descubierto seguramente un lugar ideal donde fueron felices cuando eran niños, porque es lo que tienen las autobiografías, que uno se acuerda de lo positivo y olvida lo negativo, incluso aquellas cosas que hizo muy mal y que no le gustan demasiado que se sepan. Pero bueno, en cualquier caso, esa mirada cómplice siempre es atractiva, y al hilo del estreno de la película Armageddon Time de James Gray, vamos a hacer esta revisión. James Gray es uno de esos cineastas casi secretos, magnífico, con películas muy estimulantes. Luego repasaremos también su filmografía, que merece la pena que conozcáis. Así que vamos a hablar de esos niños recuperados, vamos a hablar de la filmografía de James Gray y vamos a hablar de la última película de James Gray, que es esta que nos lleva justamente a ver qué es lo que piensan los cineastas de su propio pasado. No podíamos empezar con otra película que no fuera Los 400 golpes de François Truffaut, que entre otras cosas es uno de los lanzamientos de aquel movimiento que se llamó la Nouvelle Vague. Estaba la película de Godard al final de La Escapada y estaban Los 400 golpes de Truffaut. Era su primera película y él recurrió al niño que fue para contarnos una historia verdaderamente desasosegante y de cómo el cine de alguna manera le redimió. El chaval que estaba condenado a ser un pandillero, un fuera de la ley, un tipo con una vida desgraciada, al final gracias al cine consiguió alcanzar el nivel que el propio Truffaut consiguió. Es verdad que es una visión un poco idealizada, pero también es una película tremendamente dura, muy compleja y desde luego con una forma de hacer cine inusual para el año 59, que es cuando se hizo esta película. Si no la habéis visto, de verdad os recomiendo que la veáis, porque entre otras cosas la película de Grey, que vamos a comentar luego, tiene bastantes homenajes a la figura de Antoine Doinel, que es el niño que protagoniza esta película, y después, ya conforme va creciendo el actor, Jean-Pierre Claude, fue también contando otras historias de la vida del propio François Truffaut. La verdad es que todo el ciclo merece mucho la pena, y ahí os dejamos la recomendación para que lo disfrutéis. Y lo mismo podemos decir de Amarcord, que es una de esas cumbres de la historia de Federico Fellini y que de alguna manera establece junto con Ocho y medio la deriva del cineasta hacia otro tipo del cine del que había venido haciendo anteriormente, porque él empezó en el año 50 haciendo neorrealismo y poco a poco fue derivando hacia un tipo de cine más complejo, más difícil. A partir de Ocho y medio, aquella especie de confesión de Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo con estas películas?, va recordando su propia vida y va añadiendo algunos detalles que nos resultan particularmente curiosos y o divertidos, enternecedores, maravillosos y desde luego fascinantes. Amarcord, que viene a significar en el idioma del lugar de donde es el bueno de Federico Fellini, de Rimini, decir yo recuerdo, y efectivamente él recuerda seguramente de una manera también un poco idealizada. Es otra de esas películas necesarias. Y por completar una tripleta de genios del cine, tendríamos el caso de Ingmar Bergman, que tras hacer todas esas películas magníficas que hemos conocido, pues por mencionar las más famosas, Fresas salvajes, El séptimo sello, El manantial de la doncella, bueno, tantas películas fantásticas, recurrió a su propia infancia en la película Fanny y Alexander, donde también el niño protagonista de alguna manera logra escapar del opresor ambiente de su casa con ese padre tan estricto y tan militarmente disciplinado, que a través del teatro, que es otra de las aficiones de Bergman. Yo diría que estas tres películas conforman el comienzo de esta historia de infancias recuperadas, añadiéndole otro par de títulos, como sería Días de radio, de Woody Allen, donde recoge también los recuerdos del pasado, de una manera, pues, a la manera Woody Allen, es decir, metiendo muchas conversaciones que igual no sonaban exactamente a como cuando él era niño, pero con una ambientación neoyorquina muy bonita, muy atractiva. Y una quinta película sería la de Louis Malle, que en realidad
aunque muchas veces se le incluye, no pertenece a la Nouvelle Vague. Él estaba antes haciendo cine ya, de que Godard y Truffaut y el resto de la panda hicieran aquel movimiento espectacular, pero recuperó también su infancia en la película Adiós muchachos, una película también tremenda, ambientada, porque Louis Malle era mayor que sus compañeros, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación alemana y en un colegio también muy estricto donde el pobre Louis se vio inmerso con la problemática de la guerra, el apoyo a los judíos mientras estos eran perseguidos por los nazis y también por algunos franceses, hay que recordarlo, y la verdad es que es otra de esas películas magníficas. Voy a recordar algunas otras más porque creo que son importantes. Por ejemplo, Leolo, de un cineasta que se llamó Jean-Claude Luçon y que fue una especie de gran llamada a todos los aficionados del mundo. Era su segunda película y la verdad es que fue un flash la historia de este muchacho, de este niño que también tiene una circunstancia social problemática de la que él va saliendo de la mejor manera posible ya en los años 80 y todos esperábamos que Luçon hiciera una carrera fundamental cuando sufrió un accidente de aviación y falleció en este accidente y fue una de esas grandes pérdidas para la cinematografía mundial. Otro caso de cineasta fantástico sería Terence Davis, un británico que ha hecho películas verdaderamente emocionantes, que ha recorrido la historia de su país, pero fundamentalmente en El largo día acaba, yo creo que es donde se muestra todavía mucho más cercano a los personajes que él aprecia en ese niño que va recordando su historia con el sonido de las canciones que en los años 50 sonaban en la Inglaterra de la época. Cualquier película de Terence Davis es una buena película, así que la recomiendo directamente y sin darle más vueltas. Lo mismo podríamos decir en cuanto a recuperación de la infancia de Pedro Almodóvar, que La mala educación echaba un vistazo atrás, ya no se trata de niños muy pequeños, sino de adolescentes. Y bueno, pues recuerda este hombre que ya tiene una edad, como en su niñez, en pleno franquismo, las instituciones religiosas ejercían una presión tremenda sobre todos los niños y es a partir de esa situación donde va hilvanando su propia biografía. Algo también de su niñez aparece en Dolor y Gloria, que es una película más claramente autobiográfica, aunque recurre en solo escasos minutos del metraje a su etapa de infancia, y es más una infancia más idílica, más idealizada, más estupenda, que bien nos lo pasábamos entonces, aunque luego, como el artista que es, pues ha tenido que sufrir bastante. También deberíamos mencionar a Carla Simón, que en verano de 1993 cuenta su historia. Carla Simón es una cineasta catalana que ha hecho algunas películas verdaderamente valiosas y empezó justamente recordando su infancia, un poquito como Truffaut, ¿no? Era una mezcla de buenos tiempos del verano, los chavales disfrutando de las vacaciones, y la pérdida de esa inocencia y de ese bienestar por parte de los que van creciendo poco a poco. Lo mismo diríamos de Greta Gerwig, que en Frances Ha contaba parte de su biografía y en Lady Bird contaba parte de su adolescencia. Es posible que después de esto vaya también a su infancia, pero de momento tenemos la historia de esta muchacha verdaderamente desesperada por salir del entorno que le acompaña y del que no sabemos muy bien cómo va a conseguir escaparse. Pero en cualquier caso es también una película valiosa y con eso ya nos acercaríamos a películas mucho más recientes que aclaramos ahora mismo. Películas recientes donde los cineastas recogen su infancia. Yo creo que la más representativa de los últimos tiempos es sin duda Belfast, de Kenneth Branagh, que en medio de hacer películas sobre Hercule Poirot y otras historias que no necesitan de un cineasta tan dotado como él, recurrió a su infancia para contarnos cómo era la vida en Belfast cuando él tenía 9 años y cómo consiguió salir de aquel ambiente, que era un ambiente prácticamente de guerra y donde el enfrentamiento entre diferentes formas de la sociedad y la presencia de los militares y demás convertía aquello en un auténtico infierno. Es verdad que es una película mucho más dulce de lo que era la realidad en aquel momento, pero seguramente un niño de 9 años la vivió tal y como la recuerda Kenneth Branagh, así que no le vamos a tener en cuenta esa mistificación que ha hecho de la realidad social y política de aquellos tiempos de finales de los 60.
y luego además es una película magnífica con un chaval que se come la pantalla, con unos padres que son verdaderamente maravillosos, una música de Van Morrison, bueno, que si no la habéis visto debéis verla, pero antes no os perdáis el vídeo que tenemos en este canal en torno a Belfast, que yo creo que merece la pena y mucho. Otra película que sin duda alguna tiene importancia, de las más o menos recientes, es Roma de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es un cineasta mexicano que ha hecho muchas películas en Estados Unidos y que de repente tuvo el arrebato de contar su infancia en una colonia llamada justamente Roma, de ahí el título de la película, rodada en blanco y negro, como Belfast, por cierto, películas que recogen aquel sistema cinematográfico que hoy está prácticamente olvidado y que en su momento tenía su importancia, y de hecho como mecanismo de nostalgia funciona generalmente muy bien. Bueno, pues es la historia de la relación del niño que sería después Alfonso Cuarón con una criada que, bueno, pues le va enseñando un poco la vida, cómo es ahí fuera de la colonia y cómo son las circunstancias de las diferentes clases sociales que habitan en el México de la época. Otra película reciente y fundamental es sin duda alguna Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, que es otro de esos cineastas imprescindibles y que ha hecho repaso por la historia de Italia, y en ese caso se queda con su infancia en Nápoles, cuando Diego Armando Maradona era el rey del mambo en el fútbol en aquel país, y en concreto en el equipo que tanto adoraba el protagonista de la película. Recordarán aquella historia de la mano de Dios que metió el gol en el año 86, creo que era, pero bueno, por entonces, justo cuando Paolo Sorrentino era un niño, y al hilo de ese fenómeno, ese seguir a los futbolistas, que sin duda alguna en Italia quizá tenga la mayor incidencia del mundo en cuanto a aficionados, pues el bueno de Sorrentino va trazando la historia de su vida. Y luego, pues por mencionar algunas más, algo diferentes, por ejemplo, en América, de Jim Sheridan. Jim Sheridan es un cineasta británico que hizo En el nombre del padre y con ella se convirtió en un héroe para los irlandeses. Luego hizo The Boxer y ya no fue tan héroe, y al final se marchó de allí y se fue a Estados Unidos, y es lo que cuenta esta película. Es verdad que el director ya no es un niño, pero la historia está contada desde el punto de vista de su hija pequeña, y eso sí la convierte de alguna manera también en una película de nostalgia infantil. Otra película curiosa en ese sentido sería Una historia del Bronx, que es una película dirigida por Robert De Niro y protagonizada por él, pero el protagonista es el hijo del personaje que incorpora Robert De Niro, que es el propio Robert De Niro metido pues en andanzas con gángsters y demás, haciendo de correveidile de los chicos duros del barrio, y empeñado su padre en que salga justamente de ese ambiente, como evidentemente salió Robert De Niro en su momento. Y ya para terminar, una película que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver sin duda alguna con gran entusiasmo y muchas ganas, que es Los Fabelman. Los Fabelman es el recuerdo a su historia de Steven Spielberg, que después de hacer tantas y tantas películas, por cierto, tantas y tantas películas con niños como protagonistas, niños, adolescentes y demás, pues el hombre ha decidido contar definitivamente la historia de su familia, que son estos Fabelman. Les ha cambiado el apellido, por supuesto, y donde todavía no sabemos cómo y de qué manera viene a contarnos cómo fue su infancia. Pero conociendo a Spielberg, la verdad es que uno está razonablemente convencido de que la película va a merecer la pena. Y al hilo de esto, y retomando una de las películas que hizo en su momento Steven Spielberg, quiero mencionar tres casos que no son estrictamente de cineastas, pero que tienen su importancia. Hablo del Imperio del Sol, que es una película dirigida por Spielberg, basada en la novela de James Graham Ballard. Por una parte, un gran escritor de ciencia ficción, posiblemente de los más revolucionarios de los años 60 y 70, pero por otra parte también un excelente biógrafo de sus andanzas en la China del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron este país y trazaron una
raya de desolación y de muerte, de manera que el pobre chaval que protagonizaba a Christian Bale, después convertido en una estrella, pues lo pasa muy mal en toda esa historia. Es una película también tremendamente tierna por un lado y tremendamente acongojante por el otro. En ese sentido también deberíamos hablar de Stephen King, que es el autor que más veces ha plasmado la infancia y la adolescencia en sus múltiples películas. Lo cierto es que El niño del resplandor sería un ejemplo, pero tenemos a Los chavales de Cuenta conmigo. Es verdad que Stephen y sus amigos nunca se encontraron un cadáver en el bosque, como cuenta el relato del cuerpo que después fue adaptado a la pantalla como Cuenta conmigo, pero la verdad es que está dentro perfectamente de los parámetros del propio Spielberg, no, perdón, King, en este caso Stephen King, y la verdad es que no nos extraña. También It, posiblemente la novela más famosa o en el top 10 de las novelas de King, habla por una parte de los niños que fueron los protagonistas, aunque luego los convierte en adultos. O sea que la verdad es que hay un montón de historias relacionadas con este autor que han sido llevadas al cine con niños y adolescentes de protagonistas. Y ya para terminar, os mencionaré The Tender Bar, que es la autobiografía de J.R. Moringer. J.R. Moringer es uno de esos periodistas que ha contado historias de lo más variado, desde la historia de un ladrón verdaderamente curiosa a la historia de Andrea Agassi en la conocida biografía Open, que fue un auténtico descubrimiento en su momento. Bueno, pues entre historias de otras gentes ha contado también su vida en el libro de Tender Bar, conocida entre nosotros como El bar de las grandes esperanzas, que hace muy poco tiempo ha sido llevada al cine por George Clooney como director, y teniendo entre los protagonistas a Ben Affleck, que interpreta al tío Charlie, una especie de mentor del protagonista que, bueno, quizás sea una de las mejores interpretaciones de Ben Affleck porque tampoco le exige demasiado. Es la figura paterna en ausencia del padre auténtico que está ahí y que, bueno, pues él se ocupa de cuidar al chaval y de llevarle por buenos sitios. La verdad es que la película es muy flojita. Clooney nunca ha sido como cineasta un tipo destacable, es mejor sin duda como actor que como director, y en ese sentido no nos sorprende, pero bueno, es una película que empieza con el Radar Love de los Golden Earring, y a mí es una canción que siempre me ha gustado mucho, así que ya entré en la película con muchas ganas y la disfruté en la medida de lo posible. Nos queda la historia de James Gray, vamos a contarla. No nos extraña que James Gray haya hecho una autobiografía en cine, porque en realidad toda su obra gira en torno a la familia, y lo demostraremos repasando sus películas, por lo menos las más importantes. Este hombre comenzó con la película Little Odessa, que aquí se tituló Cuestión de sangre, que era la historia del retorno de un personaje interpretado por Tim Roth a esa Little Odessa, donde prácticamente todos los habitantes son rusos o descendientes de rusos, y se cuenta una historia muy negra, fantástica, muy interesante. Los padres son Vanessa Redgrave y Maximilian Schell, y a pesar de que es una película muy pequeña, muy barata, podríamos decir, ya muestra los intereses de un cineasta con mucho nervio y con mucho interés. De hecho, tardaría como 6 años en hacer su siguiente película, porque tampoco era un tipo deslumbrante que a las productoras les gustara financiar, cuando hizo su segunda película, pero esa segunda película tenía también un reparto de enorme gente famosa, empezando por Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, James Caan, Charlize Theron y, bueno, un montón de gente muy, muy conocida. Se tituló, entre nosotros, La otra cara del crimen, aunque el título original era The Yards. Y en esta película cuenta la historia de una banda de gángsters a través de diferentes personajes que se enfrentan con otras familias y que a su vez tienen sus propios problemas, tienen sus relaciones familiares y la necesidad de arreglar cuestiones pendientes, y la verdad es que la película es verdaderamente fantástica y las interpretaciones también. Le debió de gustar mucho a James Gray el reparto, porque llamó de nuevo a Joaquin Phoenix y también a Mark Wahlberg para hacer su siguiente película, y en esta ocasión pues sumó a Eva Mendes y a Robert Duvall, y contó justamente lo contrario de lo que era La otra cara del crimen. La noche es nuestra es la historia de una familia de policías.
No es tan brillante como la anterior, o por lo menos a mí me gusta menos, pero reconozco que es una película que tiene mucha fama y que la verdad está muy bien. Ya me gustaría a mí que todas las películas tuvieran esa intensidad. Pero yo creo que la joya de la corona de James Gray es su siguiente película, la titulada Two Lovers, donde aparece de nuevo Joaquin Phoenix con Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini, un reparto también interesante, y que es una historia de amor entre dos discapacitados emocionales, porque tanto el personaje de Gwyneth Paltrow como el de Joaquin Phoenix son seres que están un poco en el límite, a punto de caerse por el barranco de la insensatez. Y la verdad es que ese amor enloquecido que surge entre los dos es verdaderamente fascinante. Y la resolución del caso es, para mucha gente yo creo que puede ser frustrante, pero a mí me parece perfecta, ¿no? Aquello de hemos vivido nuestro amor enloquecido, pero la vida es como es y hay que recurrir al posibilismo y vamos a hacer lo que conviene. Es un final tan desasosegante que ennoblece la historia de amor que hay antes de la película. De verdad, si tenéis que ver una película de James Gray, ver Two Lovers, porque de verdad es fantástica. Bueno, además de esto hace otro tipo de películas, colaboraciones, vídeos, etcétera, etcétera, y empieza una etapa un poco más floja de su carrera con El sueño de Ellis, que es también otra historia de familia, en este caso a través de los inmigrantes que llegan a la isla de Ellis a principios del siglo XX y con una historia protagonizada por Marion Cotillard, otra vez Joaquin Phoenix y otra gente famosa como Jeremy Renner en el reparto. Pero a mí me parece que a esta película le falta un poquito de punch, un poquito de emoción, algo más. Lo recupera en parte con su siguiente película, Z, la ciudad perdida, que es una película de aventura, es una película de exploradores que van buscando la ciudad perdida, que es algo muy típico de la literatura pulp de hace 100 años. Pero en este caso, la historia está basada en hechos reales de un padre que está obsesionado con descubrir la ciudad perdida y cómo arrastra a su hijo a la aventura de descubrir la ciudad perdida y cómo se enfrentan a peligros verdaderamente tremendos. Desmerece un poco la actuación de Charlie Hunnam, pero está Tom Holland también interpretando al hijo y en líneas generales a mí me parece que es una película interesante. Y la que menos me gusta de su carrera, cosa curiosa, es Ad Astra, que es una película de ciencia ficción en la que Brad Pitt va buscando a su padre por las estrellas. Su padre es Tommy Lee Jones y la verdad es que tiene una resolución, yo diría que bastante tópica y muy usada y muy poco imaginativa. También sé que ha gustado mucho, quizá porque está Brad Pitt y eso siempre llama la atención, pero bueno, en cualquier caso, ahí dejo la idea. Luego llegaría ya Armageddon Time, que es la que estamos comentando. Está haciendo ahora una serie de televisión sobre el escritor Norman Mailer y tiene también prevista una película que se titula I Am Pilgrim, Soy Peregrino, y que no sé de qué va, porque todavía no la he hecho. Y yo me quedaría con Armageddon Time, que es la película de la que hablábamos, la historia de este joven en el año 1980. El tiempo del apocalipsis que anuncia el título no es el de una película de desastres, sino el momento en que Ronald Reagan alcanza la presidencia de los Estados Unidos. En esa fecha, James Gray tiene 11 años, justamente la edad del niño que aquí queda representado, y que vive en una familia donde la madre es neurótica, el padre está zumbado, el abuelo es fantástico, es Anthony Hopkins, es la figura que acompaña al niño siempre, le da buenos consejos, le dice cómo tiene que comportarse, pero el niño, al que todo el mundo acusa de ser un poco lento, pues tiene una cierta desesperación ante la relación con los amigos y como con uno de los pocos amigos que consigue, un niño negro, pues la sociedad va separándole de él, ¿no? Y él se desespera por conseguir esa cierta aceptación por un lado y por otro el reconocimiento de que él es un artista, porque no está empeñado en ser cineasta, pero sí está empeñado en ser dibujante y hace unos dibujos que a veces le traen problemas en la escuela y tiene problemas en el barrio y acaba en un colegio donde no quiere ir, un colegio de élite, donde el hombre no sabe comportarse muy bien, y van contando diferentes episodios de la vida de este personaje. La mayor parte de ellos muy interesantes, muy bien llevados. También tiene otros momentos un poquito más flojos. Yo diría que esta es una película de secuencias.
Algunas secuencias, independientemente de la película, las sacas y son magníficas. Y hay otras en las que la cosa adolece de cierta indefinición y en consecuencia pues no nos deja tan satisfechos. Yo casi quitaría esas secuencias y dejaría el resto de las fantásticas, las espectaculares, las emocionantes, porque este niño atraviesa por situaciones verdaderamente traumáticas. Hay algún homenaje, como decía, a los 400 golpes. Si en aquella el protagonista roba una máquina de escribir, aquí roba un ordenador. Hay también homenajes en esos paseos. Hombre, aquí no acaba en la playa como en aquella película, pero sí hay paseos ciudadanos que recuerdan de alguna manera el deambular de Antoine Doinel hace ya 60 años, y hay esa relación con la familia que aquí no es tan traumática, aunque su madre pues le crea algunos problemas por su inseguridad, y el padre es un personaje muy curioso porque es un personaje muy típico de la época, un tipo que cree que la letra con sangre entra, pero luego en ocasiones se comporta como un padre atento y cariñoso. Y el hermano, por ejemplo, está muy poco tratado en la película, es una cosa que figura por allí, aparece y demás. Y luego, como decía, está la figura del abuelo, la abuela también, otros parientes, las conversaciones en la comida, el comportamiento del chaval. La verdad es que conforme voy hablando me parece que la película es mejor. No, tiene algunos momentos que yo quitaría de la película, pero yo no soy James Gray y seguramente para él son importantes, y a mí me parece esta una película fantástica, de verdad. Vedla, disfrutarla, y si podéis recuperar el resto de las películas de James Gray, hacedlo, porque de verdad merece la pena, como merecen la pena todas las películas de las que hemos hablado, porque hemos hecho una selección en la que algunos cineastas cuentan su vida, y a veces el recuerdo a la infancia nos trae algunos de los mejores momentos del cine. Espero que os haya gustado, nos vemos un día de estos.